Se considera un tubo de rayos catódicos semejante al que se muestra en la figura. En este tubo una diferencia de potencial de 111 voltios, ¿no? Entonces, aquí tenemos como dato la diferencia de potencial que es 111 voltios. Acelera horizontalmente los electrones que parten del reposo, velocidad inicial 0, ¿no? En un cañón de electrones, como se muestra en la figura A. Estamos hablando de esta parte, ¿no? El cañón de electrones tiene un filamento especialmente recubierto que emite electrones cuando está caliente. Es este, ¿no? Un cátodo con carga negativa controla el número de electrones emitidos, por acá. Ánodos con carga positiva empujan y aceleran los electrones en el haz. Acá, ¿no? La corriente desde los ánodos es desviada por medio de placas horizontales y verticales. Más allá del cañón de electrones hay un campo magnético constante de 3,4, ¿no? Por 10 a la menos 4 Tesla. La dirección del campo magnético es hacia arriba, como se indica aquí, ¿no? Perpendicular a la velocidad inicial de los electrones. Y la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la aceleración? Queremos calcular la aceleración, ¿no? Entonces, a ver, vamos a revisar por acá qué podemos utilizar, ¿no? Vamos a, con respecto a los electrones, vamos a utilizar conservación de energía. Tenemos energía potencial más energía cinética, porque tenemos electrones en movimiento, ¿no? Energía potencial eléctrica, ¿ya? Y esto viene a ser energía cinética. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta condición que tenemos acá para poder, para resolver esto. Recordemos cómo se calcula la energía potencial eléctrica, ¿no? Lo hemos trabajado antes. Es en función de la diferencia de potencial, es una diferencia de potencial por la carga. Y acá tenemos, como parte del reposo, solamente vamos a tener energía cinética final, ¿no? Entonces va a ser un medio por la masa, por la velocidad al cuadrado. Bueno, más sería, ¿no? Tenemos la carga del electrón por la diferencia de potencial igual a 0. Un medio por la masa por la velocidad al cuadrado es la carga del electrón por la diferencia de potencial. Lo que queremos calcular es la aceleración, ¿no? Entonces, para calcular la aceleración, ¿qué podemos hacer? Recordemos que en la clase anterior vimos cómo calcular la fuerza magnética cuando una partícula está en movimiento, ¿no? Esa fuerza es la carga por la velocidad y por el campo, ¿no? Porque aquí está especificando que hay un movimiento, dice, un campo magnético perpendicular a la velocidad. Eso quiere decir que por acá el ángulo debe ser de 90 grados. Entonces la fuerza magnética va a ser esta. Y si aplicamos la segunda ley de Newton, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Como lo que quiero calcular es la aceleración, entonces debo multiplicar la carga por la velocidad, por el campo magnético y dividirlo entre la masa. De los datos que tenemos acá, necesitamos la velocidad, porque esta carga en realidad es la carga del electrón. No sé cómo decir ¿no? Carga del electrón. Entonces, el campo magnético es dato y la masa del electrón también está por acá, ¿no? Al inicio nos está especificando que
La masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31, ¿no? Kilogramos. Entonces, esto es lo que podemos utilizar aquí. 2 veces la carga por la diferencia de potencial entre la masa. Y aquí habría que sacar la raíz, ¿no? Esta es una ecuación para poder calcular la velocidad, ¿no? Esta ecuación. Esta tenemos que reemplazar aquí y vamos a tener algo como esto, ¿no? Entonces la aceleración es la carga por el campo entre la masa por la velocidad, que es la raíz de 2 veces la carga del electrón por la diferencia de potencial entre la masa. Es decir, tengo una ecuación como la siguiente, ¿no? La raíz de 2 veces la carga del electrón al cubo entre la masa al cubo por la diferencia de potencial y esto multiplicado por el campo. Esta es la ecuación que debo utilizar, ¿no? Para calcular la aceleración. Lo que sigue es que reemplace los datos que tengo, ¿no? Y que resuelva. Esto es 1,6 por 10 a la menos 19 al cubo. Bueno, acá no nos va a alcanzar, ¿no? A ver, vamos a tratar de ampliarlo si es que se puede. Se pierde acá el enunciado. Y entonces aquí tendríamos que desarrollar, ¿no? En esta ecuación. Ahora ahí se perdió esa ecuación. La pusimos así, ¿no? Ya. Igual acá no nos va a alcanzar, pero creo que ustedes van a tener que reemplazarlo, ¿no? A ver, reemplacen los datos, porque ahí no tengo más espacio para ver cuántos salen. Pero creo que todo el análisis para calcular la aceleración ya está. Es simplemente ahora reemplazar acá, ¿no? En la ecuación. Esto era 111, ¿no? Aquí lo borro. Entre la masa al cubo, que es 9,11, ¿no? Con un problema que no quiere resolver. A ver, jóvenes, entonces ustedes reemplazan los datos porque no me está permitiendo acá, está fallando. Es bien extenso. Me da la respuesta, a ver, unos 2 minutos.
Ya, entonces, a ver cuánto tenemos acá para la aceleración. ¿Cuánto salió la aceleración? Escríbalo a ver en el chat, ¿ya?
¿Cuánto sale, jóvenes? Tres coma setenta y cuatro, ¿no? Por 10, 3,74, ¿no? Por 10 elevado al exponente 14. Muy bien. Ya, entonces, mire, ya tenemos aquí. Este tema no va a entrar en el examen parcial, pero es para la práctica 2. Y la práctica 2 es más o menos en la semana 14. Estamos entrando a la semana 9. La semana siguiente van a hacer la exposición de su siguiente avance del proyecto. Y después ya tienen 11, 12, 13 y la 14 ya están dando de nuevo la evaluación. Con todos los temas que vayamos avanzando hasta esa semana, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a revisar otro ejercicio, pero de lo que hemos visto, me parece que ya hemos revisado algunos la clase anterior de acá, ¿no? De lo que no hemos visto, a ver, vamos a ver qué sigue. Sale 3,39, 3,4. Pero ahí le da una miradita, ya ustedes hagan los cálculos. Entonces vamos a revisar otro ejercicio. Este ya vimos, ¿no? A ver, vamos a ver el número 5 y pasamos a ver la parte matemática, ¿ya? Que es... No tiene un alambre de 1 milímetro, ¿no? O sea, la longitud es 1 milímetro, es 10 a la menos 3 metros. Conduce una corriente de 5 amperes en dirección perpendicular a un campo magnético de 0,034 Tesla. Quiere decir que si yo tengo el campo magnético, por ejemplo, en esta dirección, entonces tengo un alambre conductor perpendicular, dice, ¿no? En dirección perpendicular, conduce una corriente en dirección perpendicular, de repente por acá, ¿no? O puede ser este color. Ahí está el alambre, ¿no? Perpendicular. Se conduce una corriente en dirección perpendicular al campo magnético. ¿Cuál es la fuerza magnética, no? Eso es lo que quiero saber. Y habíamos visto esa ecuación para calcular la fuerza magnética en un alambre conductor, ¿no? Entonces podemos trabajar de esta forma, ¿no? Por el seno del ángulo, ¿no? En este caso es 90 grados. Solo es multiplicar la corriente por la longitud y por el campo, ¿no?
Acá tenemos 5. 10 a la menos 3. Y 0,034. Tenemos 1,7 por 10 a la menos 34. A la menos 4, ¿no? Newton. Bueno, en este caso es solo aplicar esta condición, no es... En la clase anterior vimos cómo se calcula la fuerza magnética para un alambre conductor rectilíneo que está dentro de un campo magnético.